Mirando una introducción general y también algunas consideraciones teológicas sobre este tema. Antes de eso, quisiera leer el capítulo 2 en su totalidad desde nuestra confesión de fe que está ahí en la página 1 que se les ha entregado. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por una parte de los ángeles y los hombres, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Párrafo 3. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Estas frases que están aquí en estos tres párrafos encierran lo que nosotros creemos es una forma precisa, aunque limitada, de poder hablar de la naturaleza de Dios, de la relación de Dios con sus criaturas y también de la relación de Dios consigo mismo en la Trinidad. Nuestro énfasis en esta clase, en lo que vamos a ver en estas horas que nos quedan, es poder mirar el párrafo 1 del capítulo 2, solamente hasta la mitad del párrafo, y vamos a dejar la siguiente parte del párrafo y los dos párrafos siguientes para la siguiente clase, debido a toda la profundidad y todo lo que requiere esto de nuestra parte. Así que, como ustedes pueden ver, simplemente como un análisis corto, en el primer párrafo ustedes encuentran la descripción de quién es Dios, de sus perfecciones, de su naturaleza. En el segundo párrafo ustedes encuentran cómo se muestra a Dios por encima de la creación, teniendo autoridad de la creación, haciendo con la creación lo que un creador tiene por derecho a hacer. Y en tercer lugar vemos preciosamente descrita la doctrina de la Trinidad, tal como se presentó en los credos históricos de la Iglesia,
haciendo énfasis en un solo Dios que no puede ser dividido en esencia, que es una sola esencia, una eternidad, infinitos de una sola manera, pero al mismo tiempo distinguibles como tres personas diferentes que tienen rasgos diferentes y que pueden ser distinguidos. Ese es el principio de la doctrina ortodoxa de la Trinidad, que la vamos a dejar para nuestra próxima clase para poder analizarla con más detalle. Así que lo que vamos a hacer ahora es poder mirar esta introducción general y también estos detalles teológicos. Introducción general. ¿Qué es lo más sublime que alguien puede desear para otra persona? Cuando una persona ama profundamente a otra, es común escuchar que sus deseos para la persona amada son que te vaya bien y tengas mucha prosperidad, o que se cumplan tus deseos, o quizás con un poco más de sentimiento, que seas feliz. Sin embargo, esos buenos deseos y anhelos que fluyen hacia personas amadas están relacionadas con nuestra visión temporal y la pequeñez de nuestra existencia. ¿Cuál es el deseo más sublime que podemos desear para una persona? En las palabras del Señor en Juan 17:3, las cuales reflejan el excelso propósito que Él vino a cumplir, encontramos aquello que debería ser el anhelo más grande hacia los hombres. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Contestando esta pregunta de manera sencilla, ¿cuál es la petición o el deseo más sublime que una persona puede tener hacia otra? La respuesta es que puedas conocer a Dios. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él se hizo hombre para poder mostrarnos al Padre. Él dijo, Mateo capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El deseo de conocer a Dios es el deseo más sublime que una persona puede desear hacia otra persona, que un pastor puede desear hacia su congregación. ¿Cuál es la forma más profunda en la que un pastor puede amar a su congregación? Enseñándoles a conocer a Dios. ¿Cuál es la forma más profunda en la que un padre puede amar a sus hijos? Enseñándoles a conocer a Dios. Un esposo hacia su esposa. ¿Y cuál es la forma en la que realmente nosotros deberíamos ser instruidos? Tratando de buscar y conocer a Dios. Una de las cosas que vamos a plantear es que este estudio no tiene nada que ver con simplemente reconocer términos latinos o saber cuestiones teológicas. Tiene que ver con conocer a Dios. Este capítulo es tan central porque tiene que ver con algo que cambia completamente nuestra perspectiva del resto. En nuestra confesión de fe, la expresión empieza, nuestro Dios. Esa expresión muestra el deseo, la calidez, la cercanía que había al momento de presentar quién era Dios. Esto no es otra doctrina. Esto es algo en lo que se tiene que establecer nuestra vida. Esto es algo sobre lo que la vida de todo estudiante de teología debería estar establecida. No términos, no cosas teológicas. He tenido que vivir en estos últimos años de estar sumergido en la parte teológica. Lo seco, lo desértico que puede ser. Simplemente sentarte a llenar tu cabeza de conocimiento. Cuando tú sabes que has estado leyendo horas sobre Dios y hace días que no te pones de rodillas y no te quiebras delante de Él. Horas hablando de lo que Él hace, de su grandeza, de sus atributos, y ni siquiera hoy oré pidiéndole que me ayude a entenderlo, porque yo siento que puedo con mi intelecto. Este capítulo es un capítulo importante, porque es el capítulo que determina nuestro conocimiento de ese Dios, que es un Dios relacional, personal, y que se ha manifestado infinitamente mucho más grande que nosotros. No tenemos punto de comparación con Él, pero Él ha querido amarnos y tener una relación con nosotros. Esta introducción general quisiera
establecerla a través de 3 puntos sencillos. En primer lugar, haciendo el reconocimiento de esta expresión, todos tenemos un conocimiento de Dios. Ya hemos hablado de eso en nuestra primera clase con respecto a la Biblia, cuando hablamos de la revelación general. Todos los hombres conocen a Dios. Hermanos, quiero decirles un paréntesis. Lo que ustedes tienen ahora, a partir de ahora, son bosquejos. Así que lo que yo espero de ustedes es que tomen apunte. Aquí no está todo el manuscrito de la clase, sino solamente los temas, algunas frases que están por ahí. Y es importante que ustedes puedan ir anotando lo que vayan escuchando. Así que todos tenemos un conocimiento de Dios. ¿En qué sentido? Todos los hombres conocen a Dios. Todos los hombres nacen teniendo conciencia y sabiendo quién es Dios. Aquellos que pueden ver el sol, que pueden contemplar la revelación general, lo pueden saber. Y los que no tienen ojos para verla, tienen la conciencia que les habla en su propia alma, recordándoles que son parte, que son producto de un creador. Así que todos los hombres conocen a Dios. Todos los hombres tienen un conocimiento de Dios. Pero como hemos analizado en nuestra clase anterior, el conocimiento de Dios que los hombres tenemos en la tierra, sin Dios, sin la Escritura, es un conocimiento limitado, un conocimiento distorsionado. Es un conocimiento que ha sido golpeado por nuestra caída en el pecado y también por las cosas que vivimos a nuestro alrededor. Eso nos lleva a nuestra segunda consideración muy importante, en la que vamos a invertir un poco más de tiempo. ¿Por qué es tan difícil tener un conocimiento correcto de Dios? Si todos tenemos un conocimiento de Dios, ¿por qué es tan difícil tener el conocimiento correcto con respecto a Dios? Y hay 2 cosas claves que distorsionan y que no nos permiten tener un conocimiento correcto de Dios. En primer lugar, aquellos factores que distorsionan el conocimiento de Dios. Y en segundo lugar, fuentes equivocadas de donde nosotros sacamos nuestro conocimiento de Dios. Esas son las 2 razones por las cuales es difícil tener un conocimiento correcto de Dios. En primer lugar, los factores que distorsionan el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que partir desde una verdad. Nuestro corazón es un corazón engañoso que, al haber caído en pecado, lo que hace es, como decía un reformador, convertirse en un fabricador de imágenes y de ídolos constantemente. Quiero que vean conmigo en sus Biblias, brevemente, solo vamos a leer este texto que es importantísimo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Este texto lo hemos considerado en nuestra clase sobre la Biblia, pero ahora vamos a mirarlo desde el tema del conocimiento de Dios. Romanos 1, versículos 18 al 24. La palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, fíjense, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí ustedes se acuerdan qué es lo que sigue diciendo. El texto dice en el versículo 28 que el Señor los entregó a una mente reprobada. El primer factor que hace que sea complicado tener un conocimiento correcto de Dios es el propio corazón humano, es un factor interno. Nosotros nos encontramos en una lucha. Nuestro corazón, al estar distorsionada la imagen de Dios, lo que el corazón hace es todo el tiempo distorsionar el quién es Dios. Abrazamos por naturaleza aquello que no es Dios y lo convertimos en nuestro Dios. Es bochornoso leer en la Escritura cuando vemos esos hombres que dice, tomaron un pedazo de madera, construyeron su ídolo, luego se postraron ante él. Y en el Salmo 115 dice que así como esos ídolos son aquellos que los hacen y los adoran. El hombre tiene un distorsionador de la imagen de Dios en su propio corazón. No importa cuántos años tenga una persona,
desde los niños más pequeños, encontramos que hay una resistencia en el alma a tratar de conocer verdaderamente a Dios. Tenemos la tendencia de querer construir un Dios a nuestra propia imagen. Un Dios que sea hecho según nuestros propios deseos. Un Dios que funcione como nosotros creemos que tiene que funcionar. Un Dios que tiene que pensar y obrar como nosotros queremos que obre. Ahora, imagínense cómo esto se conecta en la práctica con aquellas iglesias que tienen por enseñanza una enseñanza de hombres que les dicen: Dios te va a conceder, tú tienes que decretar, tú tienes que decir, Dios te lo va a dar. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros por esas almas? En vez de confrontar el corazón y la realidad de que el hombre naturalmente distorsiona la imagen de Dios, estos falsos maestros le dan a los hombres la imagen de Dios que los hombres quieren tener. Un Dios que da, un Dios que regala, un Dios que no te pide nada, un Dios que no quiere compromisos, un Dios que vive en un amor liberal, un amor en el que los hombres se complacen. Por eso, hermanos, bajo ninguna circunstancia uno puede pensar que está conociendo a Dios si no lucha contra su propia alma en las cosas que nuestro corazón ha tratado de distorsionar. Nosotros tenemos que tener cuidado. Quien quiere conocer a Dios tiene que aprender a humillarse. Tiene que aprender a quebrantarse sobre sus rodillas y decir: Señor, cambia mi manera de pensar, porque yo quiero conocerte. Y cuando uno es consciente de esta realidad, de que nuestro corazón quiere fabricar su propio Dios, quiere tener su propia imagen de Dios, entonces bajo esa perspectiva nosotros podemos acercarnos a este estudio con mucha cautela. Ten cuidado de tu propio corazón. Las personas que rechazan la elección o la soberanía de Dios son personas que simplemente dicen: es que yo no puedo concebir que Dios sea así. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es: ¿qué dice Dios que Él es? Porque cuando Dios dice que Él es algo, nuestro corazón, esté de acuerdo o no, quiera aceptarlo o no, tiene que postrarse y adorarlo, porque Dios no es conforme a lo que nosotros queremos que Él sea. Él es conforme a lo que Él es. Y por eso nos lo ha revelado en su palabra. Así que en primer lugar, hay un factor distorsionante que tiene que ver con el corazón del hombre. Pero hay un segundo factor que es el reflejo distorsionado que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros leemos Génesis 3, por el tiempo no lo vamos a hacer, pero ustedes se acuerdan la conversación que hubo. Antes de esa conversación se nos cuenta de manera preciosa lo que pasó en Génesis 2. Dios crea al hombre, a la mujer, los pone en el huerto. Esa parte de la historia es una parte tan gloriosa. Se ve al hombre y a la mujer en comunión, disfrutando de Dios, disfrutando de hacer lo que tienen que hacer, y están viviendo en ese lugar ideal. Y entonces aparece el diablo. Y el diablo comienza a decir: mira esto, haz lo otro. Eva cede, escucha al diablo, comienza a racionalizar, que nosotros ya lo estudiamos antes, y entonces caen en pecado. La pregunta es: ¿cuál es el problema con que el hombre haya caído en pecado? Y escuche esto con mucha atención. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre sea un reflejo perfecto de su imagen. El hombre era la forma en la que toda la creación vería a Dios caminando en medio de la tierra a través de la imagen de pequeñas imágenes de Dios caminando y moviéndose sobre la tierra. Hay una ilustración conocida sobre cuando en las tierras lejanas habían los reyes. Los reyes, cuando no podían llegar hasta lo último de sus tierras, lo que hacían era que en el lindero de su tierra mandaban a construir estatuas con sus formas, con sus caras, para que cuando alguien cruzara el lindero y veía esa estatua, ellos supieran: aquí hay alguien que reina sobre esta tierra. Estas tierras le pertenecen a alguien. Aquí hay un gobernador. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en la tierra, es el mismo principio. La imagen de Dios reflejaba: esta tierra tiene un Dios. Esta tierra tiene un Señor. ¿Y cómo tú lo sabes? Mira ahí su reflejo. Y los hombres, a través de las obras que Dios le dio, tenían que reflejar a Dios. Un hombre gobernando correctamente la tierra, su hogar. Un hombre proveyendo, un hombre siendo lo que tenía que hacer. Iba a ser un reflejo perfecto de Dios. Incluso Dios quiso prestarle a los hombres ciertos nombres que Él tiene para que los hombres pudieran seguir reflejando lo que Dios es.
por ejemplo, eso estoy parafraseando las palabras de Calvino en su exposición de los 10 mandamientos. Él dice, la razón por la cual cuando uno habla de rey, eso tiene algo de divino, dice él, porque el único rey soberano es el Señor, y Él ha querido que los hombres mortales tomen prestado su nombre para que tú recuerdes que tienes que honrar a la autoridad, porque hay un rey sobre ese rey que lo puso a Él. Cuando tú ves a un padre y un hijo dice padre, el decir el nombre padre es una referencia a Dios. Y por eso hay algo divino en esa relación entre padres e hijos, porque Dios ha querido prestarlo, porque el padre modela la relación de quién es Dios cuando Él trata con sus hijos, o el esposo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre cayó? La imagen de Dios es algo que constituye al hombre, no es algo que el hombre tiene. La imagen de Dios es algo que el hombre es. Pero cuando el hombre cae en pecado, esa imagen quedó distorsionada. Y entonces, al ser distorsionada, todo lo que nosotros vemos hoy sobre la tierra es un pobre, un miserable reflejo de lo que realmente es Dios. Nosotros vemos hombres maltratando a sus esposas, engañándolas, destruyendo sus hogares. Vemos padres golpeando a sus hijos, abusando de ellos o siendo irresponsables con ellos. Y lo que nosotros miramos alrededor es un reflejo pobre. En vez de pensar y de ayudarnos cada vez que uno ve a un padre o a un esposo o a un rey, a alguien en autoridad, en vez de ayudarnos a que eso aclare nuestro concepto de Dios, en vez de ayudar, lo distorsiona. Porque entonces vemos gente en autoridad que abusa de su poder. Vemos hombres que tienen que servir, que en vez de servir hacen lo que sea. Todo eso distorsiona la imagen de Dios y eso sigue aportando a esos factores que distorsionan nuestro conocimiento de Dios. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es una imagen distorsionada de Dios y por eso hay personas que no pueden entender quién es Dios, porque lo único que conocen de Dios es la pobre imagen que han visto alrededor, mal reflejada, de hombres que viven conforme a su propio corazón. Así que hay una dificultad. Es difícil tener un verdadero conocimiento de Dios. Y no estoy hablando solamente de las personas del mundo. Estoy hablando de ustedes y de mí. Estoy hablando de nosotros que tenemos el privilegio de estudiar la palabra. Tú tienes que saber que va a haber una lucha porque lo que tú sabes o piensas seguramente es una imagen distorsionada que recibiste de algo que Dios no es. Y por eso es necesario quebrantar eso delante de la Escritura. Pero en segundo lugar, también hay fuentes equivocadas de donde surge el conocimiento de Dios que también hace que sea difícil tener un conocimiento de Dios correcto. En primer lugar está la experiencia personal. Hay personas que su entendimiento de Dios surge de lo que ellos han vivido o experimentado. No sé si han tenido la oportunidad de tener que hablar firmemente con alguien que sostiene doctrinas no escriturales, pero que dicen, es que yo lo viví, pastor. No importa lo que diga la Escritura, es que yo no estoy diciendo lo que me contaron, yo lo viví, yo estuve ahí, yo lo sentí. Su conocimiento de Dios, al igual que otras doctrinas, parten desde el principio de la experiencia personal. Si yo lo vivo, entonces yo lo creo. Si yo lo entiendo, entonces así tiene que ser. Y eso hace que tengamos fuentes equivocadas. Esa fuente equivocada trae como resultado un conocimiento equivocado. Muchas personas abrazan quién es Dios de lo que ellos escucharon en la iglesia católica, de lo que ellos escucharon de sus padres. ¿Por qué muchas personas niegan el infierno? Porque dicen, porque Diosito no puede ser así. ¿Por qué muchas personas niegan que Dios castigue a personas o que no, Dios no castiga, Él no hace eso? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Quién les enseñó que Dios es así? La respuesta es su tradición, todo lo que viene a su alrededor, su familia, sus enseñanzas, sus clases, alguien que los llevó alguna vez a una iglesia, su conocimiento fue tomado de una fuente incorrecta. Pero en segundo lugar, también nosotros podemos mirar que está la tradición que uno recibe y en tercer lugar, la cultura que está alrededor. Hace unos días atrás apareció un libro
blasfemo que comenzaron a publicarlo en las redes sociales, tratando de mostrar cómo se está degenerando el concepto de Dios. Ni siquiera puedo repetir el nombre de ese libro, porque sería blasfemar el nombre de mi Dios. Pero ese Dios presenta una imagen de un Jesús con una tendencia homosexual, para poder justificar los conceptos homosexuales que hay en muchas iglesias que lo aceptan, donde ustedes saben que ya no es algo de lo que nos asombramos. Hay ministros homosexuales, gente en las iglesias casando parejas homosexuales, y ellos dicen, si tú tienes un Dios homofóbico, ese no es mi Dios, porque el Dios de la Biblia no es así. No, tú no conoces al Dios de la Biblia. El Dios que tú tienes es un Dios que surge de tu cultura, una cultura posmoderna que no le importa lo que Dios dice, que quiere aceptar a un Dios conforme a tu imagen. La razón por la cual es tan difícil tener un conocimiento correcto de Dios es porque, en primer lugar, hay factores que lo distorsionan. Internos, como nuestro propio corazón, o externos, todo lo que vemos alrededor nos rompe la imagen de Dios en la mente. Pero en segundo lugar, también porque tomamos de fuentes equivocadas. Y con eso nosotros decimos, esto es lo que yo creo que es Dios. Si ustedes hablan en una iglesia o en cualquier lugar, todos tienen algún tipo de conocimiento de Dios o entendimiento de Dios. El problema es que ese conocimiento es equivocado porque sale de fuentes equivocadas. En tercer lugar, hay algunos principios que deben ser tenidos en cuenta cuando nosotros nos acercamos a este tema del conocimiento de Dios. Y quisiera solamente enumerar 3, no que sean los únicos, pero sí creo que son fundamentales entenderlos. Hay 3 principios que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, la teología propia o el conocimiento de Dios es más que simplemente una clase intelectual. Ya lo hablamos hace un momento, pero no sé si a ustedes les tocó vivir eso en el colegio, pero antes, cuando teníamos las famosas clases de ciencias naturales y nos pedían llevar una palomita y con un bisturí la abríamos viva para ver cómo se movían sus órganos todavía mientras se moría. Era sádico eso. Pero el tema es, uno veía cómo eso pasaba y entonces sacaba uno el corazón y mira el corazón, y entonces mira los riñones, y entonces comenzamos a observar así como en un laboratorio y comenzamos a entender cómo funcionaba el cuerpo del animal a través de ese tipo de análisis. Eso no es lo que sucede aquí. Nosotros no podemos abrir y poder mirar adentro y decir, mira, Dios es poderoso, mira, Dios es celoso, mira, Dios es soberano, mira, Dios, simplemente como que fuera un análisis físico, superficial de algo de lo que estamos hablando. Cuando uno se acerca a hablar de Dios, cada cosa que uno conoce de Dios tiene que transformar y golpear tu alma. Hace unos días atrás, cuando estaba dando una clase similar en nuestro seminario aquí en la iglesia, yo les decía, es como cuando uno compara esto con la relación con sus padres. Y escuchen esto con mucha atención. Si ustedes han tenido la buena bendición de Dios de tener sus padres y haberlos disfrutado o seguirlos disfrutando, uno a veces ve ciertas cosas en su padre terrenal que a veces no entiende. Y yo hablaba de esto un poco personal. Mi papá es un hombre que ha sido a veces un poco serio, seco en ciertas cosas. Y cuando uno miraba ciertas escenas, no podía entenderlo. Por ejemplo, el hecho de que él y su papá se dieran solo la mano cuando se saludaban. Yo vengo de otra cultura, así no fue mi casa. En mi casa los papás se besan en la mejilla con sus hijos, se abrazan. Es una fiesta cada vez que se vuelven a ver, pero él no tenía eso. Y entonces he tenido la oportunidad a veces sentarme con él y decir, papá, cuéntame, ¿cuáles son los recuerdos más lindos que tú tienes de tu infancia? Y él me comienza a contar y ver cómo se ilumina su rostro contándome cosas, a veces escuchar cosas tristes, de qué fueron los momentos más difíciles. Y comenzar a entender qué cosas lo marcaron y comenzar a entender por qué razón él es de tal manera o él fue así o fue de tal cosa. Y entonces alguien puede decir, pastor, ve, ahí usted está teniendo conocimiento de su papá. Sí, pero les voy a decir una cosa. Ese conocimiento no es para llenar un diario y decir, yo sé que lo que más le gusta a mi papá es esto, lo que más tiene mi papá es esto, su recuerdo más triste es esto. No, cuando él hace una actitud de amor como venir, abrazarme, llamarme,
sabiendo cuál es su historia, sabiendo cuál es su contexto, cómo fue enseñado, lo que él sufrió. Esos detalles para mí hacen que sea una forma de amarlo más y entenderlo. El conocimiento, cuando tiene que ver con una relación, no es un conocimiento que simplemente te permite saber más sobre alguien. El saber más tiene un propósito. Cuando uno sabe más sobre Dios, es cuando uno comienza a entender tantas cosas con respecto a él, en un sentido limitado, en un sentido pequeño, pero en una forma en la que uno puede maravillarse. Hay tantas personas malagradecidas con el amor de Dios precisamente porque no entienden quién es Dios. No entienden su grandeza, no entienden su santidad, no entienden qué tipo de Dios es con el que estamos tratando. Y cuando uno piensa en eso, se da cuenta que en la práctica lo que sucede en la iglesia, lo que sucede afuera, la razón por la cual hay tanto desamor y tanta frialdad, la razón por la cual la gente no conoce y no vive conforme a lo que tiene que vivir, es porque no conocen a Dios. Y si algo conocen de Dios, es simplemente un conocimiento intelectual. Qué diferente saber que Dios es el que provee, a tener que pasar dificultades y ver cómo Él te provee. Qué diferente es decir, sí, yo sé que Jehová es el pastor, pero cómo lo entiendes distinto cuando estás en medio de una prueba muy difícil y solamente Él queda a tu lado. No se trata de simplemente sentarte a escuchar nuevas cosas. Se trata de que esto de lo que estamos hablando es algo personal que tiene que golpear tu alma y tu mente. El segundo principio es: la teología propia o el conocimiento de Dios contiene muchos misterios debido a la excelencia de su contenido. Hay cosas que siempre van a permanecer misteriosas con respecto a Dios. Es común y quizás parte de algo que es básico, pero mucha gente dice a veces, yo quiero ya llegar a la eternidad para poder saber todas las cosas. Alguien dice, cuando ya lleguemos al cielo, ahí vamos a saber todas las respuestas, vamos a tener todo lo que necesitamos. La verdad es que en el cielo no cambia el hecho de que nosotros seguimos siendo criaturas y Él sigue siendo el creador. Y por lo tanto, lo que hace la diferencia y lo que hace que sea misterioso tantas cosas en Dios e imposibles para nosotros de conocer, no es porque no tengamos el tiempo de aprenderlo, es porque aunque tuviéramos toda la eternidad, no seríamos capaces de hacerlo. No podemos conocerlo en toda la extensión, en toda la grandeza. Siempre vamos a tener que mirar con ese recelo de decir, estoy tocando algo que es tan sagrado, tan misterioso, que ni siquiera sé cómo es completamente. Hay personas que a veces en su expresión de quién es Dios, sienten que pueden expresar a Dios con mucha claridad, como que si estuvieran hablando de alguien que ellos conocen súper bien. Y el problema es que el pensar así te llega a hacer pensar que tú conoces completamente a Dios, que tú sabes lo que Él haría, y te quita esa distancia que tiene que haber, como lo que siempre digo en el Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro es tu cercanía, Él es tu Padre, pero nunca te olvides que está en los cielos. Esa señal de soberanía, de grandeza, de misterio, es algo que tiene que estar en la mente de un estudiante correcto de la Escritura. Esto no podemos llegar a entenderlo completamente. En tercer lugar y último, la teología propia o el conocimiento de Dios constituye el fundamento de nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Hermanos, el conocer a Dios es lo que realmente nos permite vivir correctamente la fe cristiana. La carencia que hay en el mundo evangélico es una carencia de conocimiento. Y el conocimiento los lleva a tener una vida tan superficial. Y por eso necesitan cierto tipo de música y de ambiente que los haga sentir y que pueda alimentar algo que por falta de conocimiento no lo pueden alimentar con la Escritura. Así que necesitan algo artificial. Cuando tú tienes una persona que está siendo cuidada artificialmente, está conectado a un respirador o está algo bombeando su corazón, porque sin eso no puede vivir. El mundo evangélico y la iglesia cristiana
está conectada a respiradores muchas veces, que tiene que ver con el entretenimiento, con diferentes cosas que tenemos que hacer o programas para poder sentir que estamos en espiritualidad, que estamos haciendo algo. Todo eso es resultado de la carencia de un conocimiento bíblico y correcto de Dios. Cuando uno conoce a Dios, eso constituye nuestra fe, la firmeza de nuestra forma de vivir. A veces hay personas que piensan equivocadamente: pastor, las cosas de las que nosotros hablamos aquí en Escuela Pastoral o en cualquier lado que se hable de teología, son cosas tan profundas que solamente son para cierto grupo de personas. La teología no es para cierto grupo de personas, la teología es para el cristiano. Y un cristiano debe ser un teólogo en toda la expresión de la palabra, porque él está en una vida en donde está caminando para conocer cada día más a Dios. Y la razón por la tanta fracaso que tenemos el día de hoy es precisamente porque los cristianos no conocen a Dios. Ni siquiera los pastores, ni siquiera la gente que predica. Y por eso hay carencia. Rápidamente consideremos algunas cosas teológicas que son importantes al momento de estudiar la doctrina de Dios. Estamos en la página 5. Vamos a ver 4 cosas que debemos considerar. En primer lugar, la realidad del conocimiento de Dios. Esta pregunta es importante. ¿Podemos conocer a Dios? La respuesta tiene que ser siempre sí, pero, o sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque nosotros estamos hablando en primer lugar de que Dios es incomprensible. Y cuando hablamos del Dios incomprensible, la confesión misma lo dice. Su esencia no puede ser entendida por nadie, sino solo por Él mismo. Y cuando uno habla de la incomprensibilidad de Dios, lo que queremos decir es: Dios no puede ser entendido en su totalidad, de una manera exhaustiva, completa por nadie, simplemente porque nadie puede llegar a conocer a Dios, porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Sin embargo, Él ha querido que nosotros le conozcamos. Miren las palabras de R.C. Sproul aquí en la página 5. Teológicamente hablando, incomprensible no significa que no podamos saber nada de Dios, sino que nuestro conocimiento de Él siempre será limitado. Podemos tener un conocimiento aprensivo y significativo, pero jamás podremos tener, ni siquiera en el cielo, un conocimiento exhaustivo de Dios. No podemos comprender plenamente todo lo que Dios es. Hay una famosa frase de Juan Calvino que él decía: finitum non capax infinitum. Lo finito no puede comprender lo infinito. ¿Cómo metes el mar en una pequeña tacita? ¿Cómo puedes tratar de meter algo infinito en algo que es finito y está limitado? Es imposible. A eso se le llama la incomprensibilidad de Dios. Pero eso no significa que Dios no pueda ser conocido. Claro que podemos conocerlo. Por eso Él nos dejó su palabra. Pero su conocimiento tiene ciertas cosas que debemos entenderlas y por eso tenemos que considerarlo. En primer lugar, tenemos que decir que para poder conocer a Dios tenemos que saber que por el hecho de que el lenguaje no alcanza a expresar quién es Dios y por el hecho de que las palabras no alcanzan a decir porque nadie ni siquiera entiende la grandeza de quién es Dios, por esa razón, todo lo que nosotros podemos hacer es tener un conocimiento de Dios a través de un lenguaje que Dios acomodó a la altura de los hombres. Este principio, hermanos, y escuchen esto, porque esto es sumamente importante. Este principio es fundamental para entender la doctrina de Dios. Si uno no entiende lo del lenguaje acomodado, uno no es capaz de entender después ciertas cosas que la Biblia hace, porque aparentemente la Biblia dice que Dios tiene manos y que tiene espalda y que tiene ojos. Pero por otro lado la Biblia dice que Dios es espíritu. Y entonces cuando uno se encuentra en esa lucha dice, pero entonces ¿cómo es? Y uno tiene que volver siempre a este principio. En primer lugar, si Dios te hablara en su idioma, tú no entenderías. Si Dios te hablara en su forma, tú no entenderías. Por eso Dios tuvo que hablar en forma humana y en un lenguaje acomodado
para que el hombre lo pueda entender. No significa que Dios es todas las cosas que Él describe que hace o tiene. Pero sí significa que en esas cosas que Él describe, Él quiere que nosotros entendamos algo de lo que Él es. Y eso es un principio que vamos a tener que considerarlo en unas clases más adelante. Es sumamente importante. El error grave que nosotros encontramos en el momento de estudiar teología propia es tratar de racionalizar a Dios y hacer que Dios se parezca a lo que yo entiendo. Es que yo no puedo entender que Dios no tenga cuerpo, así que Dios debe tenerlo. Y cuando entremos al conflicto de las pasiones, alguien puede decir, es que yo no entiendo cómo Dios no puede tener pasiones. O sea que Dios no siente, o sea que Dios no ama. Sí lo hace, pero tú no lo entiendes. Y yo tampoco. Porque cuando Él dice que ama, lo dice en nuestros términos. Y lo que para nosotros son virtudes, en Él son perfecciones que nunca cambian, siempre son iguales. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Así que, ¿podemos conocer a Dios? La respuesta es sí. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? La respuesta es a través de la forma en la que Él mismo se reveló. Pero esto tiene que estar en la mente. Pero la forma en cómo se reveló es un lenguaje acomodado. Sproul mismo utiliza una ilustración muy buena. Si tú tuvieras que explicarle a tu hijo un problema complejo de la economía del país, tú tienes un hijo de 10 años, ¿cómo se lo explicas? No puedes hablar de los términos técnicos que utilizan los universitarios o los economistas. Tienes que parar y comenzar a explicarlo con naranjas, tienes que explicarlo con juguetes, tienes que utilizar, y no que lo que le vas a decir es mentira, le vas a decir la verdad, pero se lo vas a explicar de una manera que él lo pueda entender. Así que evidentemente cuando habla de las naranjas es para que él lo entienda, no porque el problema tiene un Estado, no porque el Estado tiene un problema con las naranjas. ¿Me hago entender? Así que esa forma de acomodación es lo que nosotros tenemos que tener en la mente cuando estudiamos la doctrina de Dios. Vamos a pasar, consideremos estas 3 columnas que están al final. Dios utiliza a veces expresiones de acciones humanas para poder referirse a lo que Él hace. Por ejemplo, dice que Él se enoja, Él se arrepiente. Son acciones humanas, ¿sí o no? También dice que a Dios le duele en el corazón, que Él siente, que Él se afecta. Pero también dice que Dios tiene formas humanas, como manos, como la espalda, como la cara de Dios, como sus ojos. Y son expresiones que se usan. Y la pregunta es, ¿y por qué lo usan? ¿Por qué la Biblia nos habla así? La respuesta es para poder entender. Porque si la Biblia nos hablara en el lenguaje de Dios, no podríamos entender, porque lo único que entendemos es un lenguaje de criaturas, limitado y dentro del contexto en el que nosotros vivimos. ¿Me hago entender, mis hermanos? Cuando lleguemos a eso, vamos a tener que prestarle mucha atención a eso. Número 2, la fuente del conocimiento de Dios. Aquí vamos a hablar brevemente sobre la relación entre las Sagradas Escrituras y el conocimiento de Dios. 3 cosas rápidamente. En primer lugar, una discusión fundamental. ¿Qué debería ir primero cuando estudiamos teología? ¿Deberíamos estudiar primero a Dios o deberíamos primero estudiar la Escritura? Y entonces es un problema serio. Ustedes van a mirar, si ustedes analizan teologías sistemáticas, se van a dar cuenta que algunos empiezan por Dios y otros empiezan por la Escritura. ¿Por qué? Porque es un tema que ha sido un tema de debate, es un tema que tiene que tratarse precisamente para poder estructurar cómo va a ser nuestro conocimiento de Dios. Algunos dicen, primero tiene que ser el estudio de Dios, porque si tú no estudias a Dios, ¿cómo tú entiendes la Escritura si la Escritura es la revelación de Dios? ¿Cómo entiendes la creación si el mundo es la creación de Dios? Tú necesitas entender a Dios primero para luego entender todo, lo cual es muy cierto. Pero por otro lado argumentan, pero si tú no tienes la Escritura, ¿cómo conoces a Dios? Lo único que tú podrías hacer sin la Escritura es tener un conocimiento de Dios subjetivo, basado en tu propia perspectiva, de alguna manera intentarlo, pero no tendrías un conocimiento objetivo y seguro de Dios. Así que deberíamos empezar por la Escritura. Los otros dicen, no, empecemos por Dios.
Y entonces se llegó en segundo lugar a una decisión crucial dentro de la teología reformada. En la teología reformada se estableció este orden. Primero la Escritura y después la doctrina de Dios. No porque la Escritura sea más importante que la naturaleza de Dios, por supuesto que no. Pero es porque cuando uno establece la naturaleza de la Escritura, uno establece la base sobre la cual va a construir su conocimiento de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero si tú no crees que la Biblia es inspirada y tú no crees que la Biblia es la revelación verdadera de Dios, entonces no importa lo que la Biblia diga. Pero si la Biblia es inspirada y la tienes en alta estima y es suficiente y es toda la autoridad que uno requiere, entonces lo que tú vas a hacer es que sobre la Biblia tú estableces tu conocimiento de Dios. Así que eso fue lo que se tuvo que tomar como una decisión crucial. Finalmente se hace una declaración doctrinal que fue lo que nosotros vimos en el capítulo 1 y solamente lo resumo en estos 3 puntos. Todo conocimiento de Dios descansa sobre ¿qué? Estamos en la página 7. ¿Sobre qué? Sobre revelación. Hermanos amados, la única religión que basa su conocimiento de Dios en la Escritura es el cristianismo. El resto de religiones lo que hacen es basarlo en la meditación, en la experiencia, en lo que han vivido, en cosas que sabios dijeron, y todos ellos llegan a decir, este es el conocimiento verdadero. Nosotros no llegamos al conocimiento de Dios por reflexión o por meditar. Nosotros conocemos algo de Dios porque Dios lo quiso revelar. El cristianismo es la religión de la revelación. Si Dios no revela, los hombres no podríamos saber. Si Dios no nos hubiera dicho cómo se llamaba su hijo, ¿hubiéramos podido saber su nombre? Si Dios no nos hubiera dicho que Él tenía un hijo, ¿nosotros lo hubiéramos podido saber? Si Dios no nos hubiera dicho que Él envió a su hijo a morir por su pueblo, ¿nosotros lo hubiéramos podido saber? La respuesta es no. Porque el conocimiento que tenemos de Dios se basa en lo que Él ha querido revelar. Y alguien puede decir, pastor, pero en la naturaleza también podemos conocer a Dios. Sí, es que el texto dice que Dios lo reveló a través de las cosas hechas. Así que aún lo que vemos de Dios en la naturaleza, sin la Biblia, es algo de la revelación de Dios. Por eso se llama revelación general. Pero la revelación más concreta, específica, es la que encontramos en la Escritura, donde vemos a un Dios tal y como Él es. Hermanos, finalmente 2 puntos aquí para terminar esta clase. La importancia del conocimiento de Dios como el fundamento de toda la teología. ¿Qué es teología? El conocimiento de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de teología, estamos hablando, y es importante definir los términos. Teología puede referirse al campo completo de todas las áreas que tienen que ver con el conocimiento de Dios en las diferentes ramas. La teología que estudia a Dios, o la rama de la teología que estudia a Dios, se llama teología propiamente dicho, o teología propia. La teología propia es la estructura sobre la que se levanta todo el resto de nuestro entendimiento de la teología. Si tú no conoces bien a Dios, tu entendimiento de la escatología es equivocado, tu entendimiento de la salvación es equivocado, tu entendimiento de la iglesia es equivocado. Si nosotros no supiéramos quién es Dios correctamente, todo el resto de nuestro entendimiento de la doctrina sería equivocado. Por eso es tan importante esta doctrina. Pero en cuarto lugar y último, también nosotros lo encontramos articulado de una manera valiosísima en las confesiones de fe, y lo que vamos a hacer en la siguiente hora es empezar nuestro análisis de cómo se presenta esta doctrina tan importante en el capítulo 2 de nuestra confesión de fe. Así que hasta aquí vamos a quedar con esta segunda clase y vamos a parar unos minutos, 10 minutos, para poder continuar con la siguiente. Quiero saber si